Filoctetes, empuñando el arco de Hércules, leproso, abandonado en Lemnos que sin él estaba vacía por los príncipes con escasas provisiones, no mostró en tal trance orgullo alguno, sino que gritó hasta que se perdió de vista la nave, a la que su grito no detuvo. Y se habituó señor del islote, siervo suyo también, encadenado a él por las cadenas del mar en derredor, viviendo de hierbas y bestezuelas que cazaban, para ir tirando 10 años. Pero en el 10º año de la infructuosa guerra, los príncipes se acordaron del abandono. Como manejaba el arco mortal que hiere de lejos, enviaron naves para que el héroe se cubriera de gloria. Mas entonces sacó a relucir todo su orgullo. Con violencia lo arrastraron a bordo para dar satisfacción a su orgullo. De esta manera recuperó lo perdido. Capítulo 1. Isla. El mundo no puede continuar si las personas que han sido excluidas no son incorporadas de regreso. En los años 1960 y 1970, cuando la gente conocía a los pacientes de lepra, reaccionaban como si hubieran visto un fantasma. Nadie quería comer en la misma mesa, utilizar los mismos cubiertos o usar el mismo excusado que ellos habían usado.
todo las huellas de los oprimidos, ¿no? O sea, uno podría decir que las huellas de los grandes monumentos históricos o de las instituciones y monumentos que forman la memoria de un país son huellas más o menos estables, ¿no? Son huellas que se cuelan en los libros de texto, ¿no? Son huellas que se cuelan cuando vamos a la universidad, ¿no? Las huellas de los grandes bienes y objetos culturales que son valorados y que son respetados, ¿no? Hay objetos y cosas que están continuamente recordadas, ¿no? Que forman una tradición continua. Hay un montón de cosas que no. Diría, una gran mayoría de cosas forman parte de un recuerdo que es discontinuo, episódico, momentáneo, ¿no? Y que se hace presente de un modo muy fugaz, ¿no? Tan fugaz es la aparición de ese pasado oprimido, menospreciado y vituperado, que Benjamin dice que cuando aparece hay que estar muy atentos, ¿no? Porque pasa tan rápido ante nosotros que puede ser que se nos pase por encima, ¿no? Por eso esta idea de la huella fugaz, la huella efímera, ¿no? O sea que la única manera que tienen los muertos de hacerse presente es a través de una imagen pasajera, ¿no? O sea, cuando digo los muertos, digo los muertos no en el sentido de los muertos como categoría histórica, como categoría social, los vencidos, ¿no? Los aplastados, ¿no? Entonces, ellos siempre aparecen a través de imágenes fugaces. Las huellas de lo que él llama la tradición de los oprimidos siempre es tenue, siempre está amenazada con desaparecer, siempre está en peligro, incluso en peligro de extinción, ¿no? De extinción en el sentido de que hay cosas que se fueron para no volver nunca más, ¿no? Entonces todo esto delinea un pensamiento melancólico, más no derrotista, ¿no? Melancólico en el sentido de que siempre el esfuerzo está en volver al pasado para recuperar esas huellas de los oprimidos y para ponerlas bajo el foco del presente, ¿no? Por eso, digamos, es una mirada, les decía, melancólica, pero no tradicionalista, en el sentido de, digamos, de recuperar una tradición monolítica, homogénea, sino que lo que busca es siempre recuperar estas huellas que están siempre perdiéndose y las busca situar en el presente. ¿Qué quiere decir situar en el presente? Que no es un homenaje monumental, sino que es una recuperación, ¿no? Es hacer que los muertos hablen a través de nuestras voces, ¿no? Que tiene un poco esto también de ventríloco, ¿no? De que uno le presta la voz a aquel que ya no está, con todas las implicaciones que eso tiene, porque como decía Mario, ¿no? Siempre el testigo corre el gran riesgo, ¿no? De no hacer honor, ¿no? A la palabra del otro. María Bertilda Cortés Hernández, tengo 73. Y yo me llamo José Ángel Alfonso. Tengo 83 años. Alberto de los Ángeles Apolo Pereira. Tengo 51 años. Yo soy Ana Mercedes María Vázquez Alamillo, 78. Naúm Bolívar Salcedo Ramírez, 77 años. Mi nombre es Elvira Molina con mi mamá y con mi papá. Yo ya soy viejita. Yo ya soy viejita. Bueno, no sé, eso lo voy a decir, tengo 87 años. Mi nombre y apellido es Ciro Inocencio Murillo García. Habla de Cartucho Mano Negra. Yo tengo 48, voy a tener los 49 y ya viene. Yo me llamo María Magdalena Estrada Cartagena. Yo tengo 66 años. José Abelardo Villaga Cuesta. La edad son 77 años. Mariana Procel. Yo tengo 79 años cumplidos. Yo nací en la provincia del Oro, en Saruma. Juan de Frey Sonita Yáñez. Yo tengo el 5 de enero o el 4 de enero voy a ajustar los 84 años.
Yo me llamo Miguel Julián V. Moreno. Yo tengo 68 años. Tengo el mío. Siempre voy llevando todo de lo que pasa sobre la memoria, porque la mente empieza ahora más todavía que no me acabo de sanar. Es muy importante la memoria, es la base principal. Pues lo que ahí verán, lo que mejor teníamos eran los 15 de agosto de cada año. Era el aniversario de nosotros, entonces hacíamos unas lindas fiestas. Esa casita que está ahí botadita era el, ¿cómo se llama? Proscenio, sí. Verá, faltaban unos 2 meses, ya se ponían a enseñarnos a nosotros los números, sainetes, lo que fuera. Cantábamos, bailábamos y ya ahí, ya cuando iba a ser el 15, ya nos pasaban a proscenio para que repasemos así, cómo vamos a salir, cómo nos vamos a presentar, pero veníamos bien cuidados de los empleados, del sacerdote de este hospital, de la madre superiora de este hospital. No nos dejaban que ni alzar a ver, teníamos que andar con la vista baja. Y así, entonces repasábamos así igual, porque los hombres repasaban aquí y nosotras repasábamos allá. Estaremos por acá. Este sería el albergue de Boyacá. Boyacá. Y por aquí al frente de Boyacá estaría el hospital Herrera Restrepo. Y por acá por un caminito está aquí atrás Los Pila Pérez, un segundo albergue, un albergue 2. Y por aquí en otro lado está el albergue de las mujeres. Aquí sencillamente es una zona que en algún momento tenía un control muy fuerte con el famoso cerco sanitario. Llegó a tener realmente alambres, alambrados, guardias y toda esa cosa. Absolutamente, por aquí atrás también, en estos sitios de entrada de caminos siempre había un retén, un sitio de control. Es lo que veíamos llegando, por aquí hay otra vía que sale, aquí también había un sitio de control, en donde se unieron las vías, este era como un seco, una cosa más o menos así. Entonces siempre con un sitio de control. Habían buscado el hueco más sólido, el más terrible. Parecía un cementerio botado y habían hecho la casa propiamente para el enfermo de lepra. Aquí no se veía una sola persona porque no había una casa alrededor, nunca, no se veía por años una casa así alrededor. Estábamos aquí encerrados, eran unos tapiales altísimos. Y también había un cementerio, acá atrás, un cementerio donde que había unas tumbas. Y yo dije, a mí también me han de enterrar ahí. Aquí verá, mi señor, todito era un solo bosque, mi señor, no se veían ni volar los moscos. Bueno, de este hospital sé que algo ha sido comprado el terreno en 1919. Han comprado la parte del terreno que era aislado, alejado de la ciudad, o sea, donde era lejos de la población, o sea, para poner al enfermo de lepra. Han comprado esto y ya. La unidad básica de un albergue es una capilla, una zona social, un comedor, unos balcones, unas barracas grandes, donde cada paciente tiene su cama y sus cositas. Aquí era todo cerrado, ahí tenían bastante de cielo, todo, antes era como malla aquí en la ventana.
Cuando venía el familiar a verle a uno era así como una ventana de malla y una ventanita así chiquita por un caso algún familiar le traía alguna cosita a regalar. No, y el salón donde juegan ahora baraja, no juegan nada pues ahora, no. Ahí era llenito, así completito. Unos jugaban billar, otros jugaban 40, otros jugaban rummy. Ya. Y los fines de semana jugaban póker y así. Jugaban rummy también, pero de plata. Había unos tanques grandes y había esa, ¿cómo se llama? Algo de un polvo que ponían ahí. Ese polvo era como cementina, sí, metían los pies ahí, los zapatos, y ahí se sacudían, y con ese andaban, sí, de cal, para no contaminarse, pues, según ellos. La comida la recibíamos por una reja, ahí recibíamos la comida, que era con malla, todo eso, era con malla, solamente nosotros una cara no lo veíamos, sino que nos pasaban el plato así y ya. Dentro de ese contexto de tratarlos como no ciudadanos, es más bien no reconocidos como ciudadanos colombianos. Son como cosas. Es una cosa. Porque incluso eso nos lo dice. Una cosa infectada, sí. Aquí se lloraban lágrimas de sangre, mi señor, porque no se soportaba la soledad, no se soportaba el abandono, la humillación. Porque aquí lo que a uno le tenían es abandonado. Los empleados no se podían acercar a nosotros de miedo al contagio. Los mismos pacientes eran doctores para curar las heridas y curaban bien, pues. Los mismos pacientes curaban. A partir de la enfermedad se desarrolla una política de exclusión, de aislamiento, y se despliega todo este aparato de la biopolítica para controlar los cuerpos de las personas, y eso es lo que explica que salga todo esto. La biopolítica es la administración de las poblaciones. La biopolítica es un tipo de práctica de gobierno que se propone administrar a las poblaciones con distintas finalidades, con distintas intenciones, ¿no? Puede ser desde, como decíamos, ¿no? Ampliar el margen de vida de una población, aplicar mecanismos de higiene, transformar las urbes para, digamos, fomentar menos contagios entre enfermedades pandémicas también, ¿no? Y todo esto forma parte, digamos, como del ciclo de discusiones biopolíticas, y Foucault define la biopolítica de la siguiente forma. Es el poder de hacer vivir y dejar morir. Distintos modelos de biopolítica se pueden pensar, y esto es interesante, con respecto de distintos tipos de racionalidad por las cuales los gobiernos en Europa gestionaron el espacio con relación a enfermedades que se volvieron epidémicas. Una de esas es, por supuesto, la lepra, otra es la peste y otra es la viruela, ¿no? En ese sentido, un poco lo que Foucault sugiere es que cada una de estas maneras de contención de la enfermedad, ¿no? También nos permite dar cuenta de distintos tipos de dispositivos de poder, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en el caso de la lepra y en el caso de la peste, como la técnica ha sido sobre todo la reclusión, el gran encierro, ¿no? Lo que Foucault sugiere es que esas dos enfermedades están profundamente relacionadas con la conformación de los dispositivos disciplinarios del poder político. Es decir, con la manera en que se organiza un espacio para cada cuerpo, se jerarquiza el espacio en función de la gravedad del foco pandémico, etcétera, ¿no? Eso sí era un poco, como les digo, restringido, ¿no? No había mucha libertad, no había nada de eso. Y estábamos ligados como un caso
un campo de concentración, ¿no? No teníamos mucha libertad. Alguna vez, huelgas de reclamos al gobierno nacional, se rompían los cercos que estaban vigilados por la Policía Nacional, se decía ya a altas horas de la noche, ¿no? Para escapar de aquí, de la vigilancia de la policía. El trato, bueno, ¿para qué renegar eso? El trato sí era bueno. El trato, eso sí, tanto el personal del hospital, la comunidad, el grupo de enfermería, los empleados, todos me llegaron a querer y me ayudaban con un bocado de comida, con alguna cosita durante el tiempo que estaba yo en cama. Me favorecían eso. No, bueno, del trato hasta ahora, para mí, bueno, para lo que viví en el campo, aquí me siento más conforme con el trato de la gente. Todos son amigos, con todos nos llevamos bien, todos me quieren. Cuando necesito alguna cosa les pido el favor y me favorecen. Estaba la puerta de entrada de mujeres pasada con llave y la puerta de acá de entrada también pasada con llave. O sea, todo era a base de un permiso que teníamos que hacer. Aquí tenemos el certificado de lucialidades. Los certificados de lucialidades es un documento porque el director de Lazareto tenía toda potestad sobre la vida del entorno de Lepra y sobre absolutamente todo lo que funcionaba dentro de Lazareto. Esta era una república independiente, pequeña dentro de Colombia, y tenía absoluta potestad de eso. Él decidía sobre el tipo de castigo que recibía una persona después de procesada, si era trabajo forzado, si era cárcel o si pagaba económicamente una renta que ni ponía ni listo. Él decidía y daba permiso si podían casarse o no las personas. Y había un certificado de solicitud donde ellos anunciaban sus... El señor tal, soltero, enfermo de lepra, nacionalidad colombiana, domiciliado en tal sitio, hijo de Tacatá, enfermo de lepra, por haber llenado los requisitos de la resolución 50 del artículo 29 y 33, se le concede permiso para contraer matrimonio en este leprocomio con la señorita María Estela Ñañañá, enferma de lepra, de 20 años, domiciliada en la carrera Hospital San Vicente, Ñañañá. La gente ya empezó a hacer reclamaciones de la libertad, ¿no? de tránsito. Aquí hacia otras partes, ¿no? Eso fue una lucha total. Comenzaron a venir los padres salesianos y un apóstol de los pacientes de Hansen, que se denominaba un apóstol porque él había visitado casi todos los leprocomios del mundo. Se llamaba Raúl Folerú. Él nos abrazaba y en la televisión les decía que que éramos seres humanos como cualquier otro, que no había por qué estar teniendo tanto recelo, tanto miedo. Y de ahí ya se fue abriendo las puertas y perdiendo ese miedo y todo eso. Y ya después vinieron chicos y chicas de la Universidad Católica, de la Universidad Central, y nos hacían bailar, nos hacían preparaban un cafecito, un canelazo, un tiempo de frío, y tomamos ahí igual que ellos y todo eso. Entonces eso nos fue levantando el ánimo también a nosotros. El tema religioso es ambivalente, es decir, tiene muchos elementos positivos
porque les dio un sistema de valores importante, ¿no? Como religioso, trascendente, espiritual, de vínculo, de comunidad. Y por el otro lado viene el tema como de elementos más bien como dependientes, que les hacen ser más bien en una dinámica limitante de la resiliencia, porque lo religioso de esa época buscaba propiciarles todo lo que estuviera a su alcance para ayudarlos. Somos los padres y ellos son como los hijos. Somos los padres y ellos son los inferiores, los menores. Y entonces nosotros como buenos padres tenemos que propiciar y darles todo lo que ellos necesitan. Pero fue generando un sistema de creencias más desde la limosna, más desde el no puedo, más desde esperar a que me den. Incluso ven al gobierno a una hora. Ven al gobierno como un papá. Un papá que me tiene que dar todo porque yo no puedo, ¿no? Entonces ahí hay elementos también limitantes de los procesos de resiliencia. Sí, un ratito me da permiso. No se preocupe. Dios, que diste tu vida en la cruz para salvar al mundo entero, por ese amor inmenso, el dueño de la mies, el dueño abundante de tu misericordia divina, la que nos llenas el entorno de nuestra vida, porque eres un Padre que no quieres que nadie nos perdamos, porque eres un Padre amoroso que junto a ti a nada temeremos ni nada nos faltará. Tú eres mi Dios y mi Señor, tú serás el dueño de mi corazón. En tus manos divinas de Padre que tomemos nuestros dolores, nuestras alegrías, para que tú, como Padre bueno y misericordioso, nos ayudes a cargar nuestra cruz para seguirte, para que como Padre que nos amas, nos perdones de toda falencia y debilidad, para serte fiel hasta el final. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dueño de mi vida de mi amor, ábreme la herida de tu corazón. Dueño de mi vida de mi amor, ábreme la herida de tu corazón. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. El cuerpo de Cristo. Pero me contaron entre ellos que han pedido permiso para hacer los matrimonios entre los de aquí al presidente de la República, que era Velasco Ibarra. El doctor Velasco Ibarra dijo que no estábamos impedidos de los derechos humanos, de los derechos del hombre, que teníamos derecho a formar una familia, a tener un hogar, a tener hijos. Las mujeres estaban por su lado, los hombres estaban por otro lado, era difícil el contacto. Muchas veces hacían sus formas de, ¿cómo le puedo explicar? Bueno, ya la gente sabe cómo es cuando una persona se siente atraída por la otra. Dice que inclusive se escalaban por los muros. Dice que se colgaban en los guavos. Dice que se subían y se pasaban de las mujercitas. Dice, sí han sido bandidos, ¿verdad? Para que se dé cuenta.
creo que mandaban también cartitas de la ropa que mandaban a lavar. Sí, así han contado las mismas señoras, han contado de cómo se han enamorado de sus maridos. Por el árbol de guavo, mi señor. Y porque habían unas puertas grandototas, así, la puertita, tenían unos huequitos que nosotros mismos les hacíamos. Y daban los hombres por un lado. Y lo mismo vuelta, los hombres también estaban así mismo en la puerta de ellos, viéndonos. Y así, cuando en las fiestas del 15 de agosto que le comenté, nos veíamos, y aunque sea de lejitos, porque como los señores autoridades no nos dejaban ni acercarnos, ya, nos veíamos y nos caíamos en gracia. Bueno, con mi esposo fue así mismo, mi señor. Nos conocimos por su huequito que le converso, por el árbol que se subía. Éramos enamorados, claro. Por ejemplo, nosotros le lavamos la ropa a los jóvenes solteros. Entonces, había unas canastitas con tapa. Ahí poníamos la ropa. Se ponía la ropa y ahí en medio de la ropa así le mandábamos sus cartas. Las cartas enviadas por los empleados, por amigos de sus empleados, del cuerpo de empleados. Él me decía que quería casarse, que no quería engañar, que sabía que iba a ser feliz conmigo, Me llamó la atención que había un admirador sabiendo mi problema de salud. Entonces dije, no, pues ahí está mi pareja, ¿no? Fue algo emocionante, porque uno se pensó, bueno, ya soy enferma, ya me acabé aquí. Ya uno le entra a ese hospital con esa enfermedad, ya encuentra tratamiento. Ya que la familia prefiere una servida. Aquí en este hospital ya muchas veces nos sentíamos como familia todos, porque antes había mucho compañerismo, nos sabíamos comprender. Yo no digo, de repente había un pequeño disgusto, pero eso pasaba, eso había el perdón. Y cuando se moría la gente, todos se acompañábamos, muchos llorando, de ver que se iba fulano de tal, ya que se lo llevaban. Cuando se iba alguna persona también a su casita, a su tierra, también nos quedábamos llorando, tristes, porque aquí ya nos hacíamos como una familia, nos llevábamos todos. Claro, aquí ha habido relación de amistad con todos, ¿verdad? Y pues también ha habido riña entre nosotros. Esta casa es igualito a un padre que tiene unos 8 o 10 hijos. Los mismos hermanos pelean y están comiendo del mismo plato, en la misma mesa. Sí, me comprende. La ruina es esta cosa que siempre estuvo ahí, ¿no? El inicio de la modernidad es el inicio de la conciencia de la ruina y el descubrimiento de la ruina como más auténtico. Lo que hace es ir al pasado, no para descubrir las bellas formas, sino para descubrir las ruinas. Entonces, ¿qué recibe el sujeto, el mundo, en ruinas? Capítulo 2. Abandono. ¿O será que el mundo sigue girando, aunque haya personas que se quedaron fuera de él?
mí me contaba la historia de una señora que vino, dos hermanitas muy antiguas, ellas ya bastante edad. Y ellas me decían que ellas tenían una abuelita de ellas que había llegado, no, el abuelito de ellos había llegado acá, el bisabuelo, algo así. ¿Por qué? Porque resulta que como el comandante de policía del municipio donde eran ellos, se enamoró y le gustaba la bisabuela de ellos. Entonces reportó al bisabuelo, lo acusó de que era enfermo de lepra, porque el señor no sé, tenía un problema en una orejita, y entonces lo acusó de que era enfermo de lepra para que lo trajeran para acá. Lo quitó del camino y después de eso se quedó con la señora allá. Ellos me contaban que a ellos les había sucedido eso, que eso le sucedió a la bisabuela de ellos. Ya ves que tenía más años. Yo en ese entonces tenía nada más que 19 años por ahí. Y era enfermo más o menos de la edad de unos 8 años a 9 años. Yo tenía como 40 años, ya he tenido, como llegué en carro. Estoy hablando de los años 1950, 51. A mí me trae. Resulta que yo a la edad de 9 años resulté con la enfermedad de lepra. Estaba estudiando en la escuela de mi pueblo, Chagarás, Santander. Estaba estudiando allá y una vez me agarró a todos los muchachos, ¿no? Y ahí me descubrieron que yo tenía lepra. Y de una me suspendieron de la escuela, y entonces eso, llamaron a mi padre y a mi familia, les comunicaron la novedad mía, y que tenía término de pocos días para llevarme a contratación. Yo no sabía ni dónde era la contratación, no sabía qué era lo que estaba sucediendo a mí, no sabía nada. Era un niño de 9 años. De chiquitico, guauito, ya has hecho la llaga, bebé, aquí tengo la llaga, pero sanita. Y entonces un doctor de Guarandas, el doctor Galarza, dijo, vea, el niño tiene lepra, Lázaro. En esos tiempos era Lázaro, no había, era Lázaro. Pero la enfermedad era duro en ese momento oír esa palabra. También era bastante duro, pero de todas maneras, un día lunes llegó un familiar a ver que estuvo estudiando para doctor, cogió la carpeta, me hizo historia clínica y vio. Entonces dijo, esto es, entonces hubo un cambio total. Más antes tenía visitas en el hospital, el mismo Pablo Arturo que me ha hecho tratar allí, tenía visitas de mis amigos, compañeros, familiares, pero después ya desde esa época, que ya en la historia que estuvo allí, ya se alejaron muy poco, ya no he tenido esa acogida de familiares. Algunos viendo que estoy con las canillas heridas, las manos heridas, la cara hinchada, todo eso, me decían, este está con Lázaro. Allá toditos tenían el nombre de Lázaro. En aquellos tiempos eso llamaba a la gente del campo. Por ahí habían los hierbateros, curaban con hierbas. Ellos decían, este tiene Lázaro. No, y con ese mataban. Entonces cuando ella vio, dijo, sí es lo que sospechamos, dijo, usted está con Hansen, señora. Entonces en ese tiempo decía, ¿qué es Hansen ahí, doctora? Y me dice en pocas palabras qué es la lepra, que dicen. Claro que como yo soy curiosa, yo ya había leído el resultado y ya más o menos entendía esas cosas. Pero yo estaba en una cosa que no quería aceptar. Que me chorreaba por aquí la sangre donde cargaba los tubos. Entonces, el mismo decía, a ver, estoy chorreando sangre. Y yo decía, es que solo a los hombres del trabajo les sale la sangre.
no sabía lo que tenía. Oiga, créanme, el otro día que me montaban los juegos al hombro. Pero entonces yo me aguantaba de eso. Chupaba con la compañía. Ganábamos a 100 diarios, ganábamos. Claro, todos en una compañía grande. Entonces ya habíamos en todo el pueblo chilanejo y hacíamos el alcantarillado. Y ya la gente, unos empezaron a decir que este tiene una enfermedad contagiosa, que hay que mandarlo de aquí. Renegaban algunas personas. Pero como también tenía amigos, esos amigos me defendían. Chupábamos con los mejores amigos. Hemos dejado todo y seguimos los pasos de Jesús. Cargamos la cruz pesada durante toda nuestra vida. En ese tiempo no pensaba en mi futuro, porque lo mío era morirme. Morirme ya está ahora. La connotación más fuerte que tenemos nosotros es que a nadie le gusta hablar de lepra, tanto que también nuestros propios pobladores poco les gusta hablar del tema y muchos no se identifican con el tema de la lepra. Y lo que queremos decirle a la gente es, mire, esta es una obligación de todos y una responsabilidad de todos. Todos pusimos enfermos de lepra como la responsabilidad de todos, ¿sí o no? Es sacar esta historia, reconocerla como propia, saber que hay una responsabilidad social, que hay una responsabilidad médica, que hay una responsabilidad política de esto, y que hay que hablar de lepra porque casos no debe haber. Y que se siga tanto, es una cuestión de puro descuido de Estado. Así de simple. No, nadie, no saben mi familia, ni mis cuñados, nadie. Y en ese sentido, ¿por qué ha guardado la discusión respecto a eso? Por el miedo del rechazo. O sea, ya fue un camino vial que uno se le mete un trauma y se dice, no, nadie tiene que saber, es el secreto más grande del mundo. Y nadie sabe. Es un secreto. Porque mis padres nos decían a nosotros de niños, no comprarán en esa tienda, comprarán donde mi hermana, porque en esa tienda dicen que tiene lepra. No sé de dónde les asomó a ellos, yo no sé, pero a nosotros nos decían eso. Nos decían, tal alumno dice que tiene lepra, cuidado y se lleven con él. La ignorancia. Entonces nosotros nos criamos con ese trauma, que qué miedo a la lepra, qué miedo, qué terror. Y lo cual pues no ha sido así. ¿Para qué voy a decir? Me trataron mal, no. Como dicen otros que me refieren, que me vinieron a visitar, que me vino a ver la familia. Yo no puedo decir eso. Eso sería deshonrar a mi familia y a mis hijos. Yo tenía muchos hermanos pequeños todavía y ya se puede decir, tenía hasta un poco de cuidado, pero no voy a pasar lo mismo con la familia pequeña. Tal vez ya digo, por el cuidado, digamos, ya separar mi plato para que coma, una taza, ya no darle comida a toda la familia. Entonces, eso sí choca, pero yo digo, pues era comprensible, ¿no? Tampoco, no, o sea, pasar la enfermedad a los compañeros. No, mi familia hasta ahora no acepta. Ellos hasta ahora no aceptan porque para ellos no ha habido en la familia de ellos leprosos, como dijeron. Entonces, ellos hasta ahora no aceptan. Por eso le digo a mi mami, desde que yo me interné, hasta la vez ella sabe. Si yo no la llamo, ella no me llama. A veces yo la llamo porque, como dicen, madre es madre y a veces no hace falta. Oye, ellos no pueden tener una actitud activa en su propia historia. Incluso algunos de los pobladores directos, descendientes directos, no logran descubrir o no logran poner como en
familia, vivir muchos años y hacer como una vida a partir de esta realidad de la lepra, ¿no? No a pesar de todo ello, sino a partir de ella, que sería, digamos, no han logrado descubrir esos elementos propiciadores de su propia historia. Les pesa mucho todavía el tema de que mi abuelo vivió la lepra y fue excluido por tener la enfermedad, y no tanto mi abuelo, aunque vivió la lepra, logró hacer una familia, y por eso yo soy descendiente de esto, ¿no? Entonces ahí hay un elemento que no es propiciador, digamos. Si hay algunos que lo logran como un elemento propiciador, el descubrir, por ejemplo, el recordar que sus abuelos tuvieron una banda musical, que su abuela fue reina de la población, ¿no? que pudieron estudiar, etcétera, etcétera. Esos son elementos propiciadores porque dan una identidad cultural y una valoración de su propia historia. Cuando empezaron a capturar a todos los enfermos para traerlos acá, en la parte local de sus sitios de origen, sucedía que las personas decían, bueno, a ese núcleo familiar sacaron a esos y se los llevaron para Lazareto, pero los otros debieron haber quedado también contagiados. Entonces, ¿qué hacía la gente? Llegaba a la medianoche y quemaban sus casas con el incendio. O sea, en la sociedad, en el pueblo, oye, la lepra se espantan, pero no conocen, o sea, porque creen que es de otra forma, pero la lepra incluso es bíblica. En la Biblia dice que tenían que alejarlos, separar de la sociedad, de la comunidad donde vivían. Yo había caído por gente de la sanidad de San Miguel, y me avisa don Carlos Cárdenas, que era de la sanidad, y también andaba él viendo como la campaña de los que tenían Hansen. Entonces dijo don Carlitos, dijo, le voy a llevar a Quito, de ahí no ha de salir, ahí pórtese bien, que allá de morir, dijo. A mí me daba mucha tristeza saber que ya es donde yo me vaya a quedar solo, sin familia, sin nada. Y nos recibió un señor chiriboca, un señor gordo, déspota. Nos hizo pasar a esa sala y él mismo acomodó una banca y le dijo a mi ñaño, jovencito, siéntese usted aquí. La señorita no puede sentarse porque ella es enferma, dice. Mi ñaño se sentó, yo me quedé de pie y se fue el señor. Al ratito llega otro señor, apellido Castillo. Dice, ¿y ustedes, jovencitos, de dónde vienen? Dice. Mi ñaño contestó, de la provincia del Oro, en Zaruma. Y la señorita, ¿por qué no se sienta? Dijo, es que el señor que nos recibió dijo que mi ñaña no podía sentarse porque era enferma. ¡Ah, caramba! Dijo, eso está de más. Acomodó una silla y me hizo sentar. Yo vivía con mi papá, pues, en mi casita, hemos trabajado en muchos terrenos, hemos tenido cositas de comer, todo, ¿no? Caña, hemos tenido chirimoyas, papayas pequeñas, no, papayas veces. He sufrido, ¿cómo decirte, no? Yo vivía en Guaracé, se cantó en Guaracé, allá era mi tierra. Habíamos traída de la playa que teníamos la del río, una playa, y ahí teníamos chirimoyas, comíamos alfalfa, caña y tantas cosas. Pero era bonita nuestra vida, ¿no? Ay, yo sufría de llorar porque yo extrañaba vivir con mi familia, ya de vivir solita. Yo ahí sufría bastante, lloraba, yo decía, ¿cuándo me curaré para volver a ir a mi casa? Pero ya no fue así, ya después ya no volví. Antes me
Yo lo digo por experiencia, porque cuando a mí me mandaron al hospital, desde luego yo, con mi querer, pedí que me manden aquí. Y sin embargo, cuando vine, pues tenía un poco de recelo, ¿no? Casi arrepentimiento de haber pedido que me manden. Pero mis compañeras tampoco querían venir. Es por eso que a mí me han dejado tantos años aquí, ¿no? 44 años. No, 42 años. Había un director nacional de la campaña. En aquellos tiempos andaba un director buscando pacientes de Hansen por los campos. No, y entre eso se toparon conmigo. Lepra, decían. Porque aquí le han cambiado de nombre a esta enfermedad, pero es fácil cambiarle de nombre a la enfermedad, pero la enfermedad sigue siendo lepra y seguirá siendo el leproso. Sin embargo, el ser humano está hecho para adaptarse a todo, donde quiera que llegue, ¿no? O sea, creo que ahí también es otra capa donde se puede llegar uno a ver esa riqueza o esa actitud de que a pesar de o a través de las condiciones de la lepra y del encierro y de la política exclusivista, esa comunidad logró hacer mucho más, no quedarse como víctimas de enfermos, sino logró hacer muchas otras cosas por encima de su condición o por encima de esa circunstancia. Y aquí también se llegó a esterilizar a los casados, A las mujeres. a las mujeres. A las mujeres eran las que más pagaban El plato. Mujeres enfermas, sí. mujeres pacientes. Aquí todos los niños se les acostumbraba a quitárseles a los papás o a las mamás. Entonces, cuando un niño nacía, eran entregados a la sala cuna. La sala cuna era un sitio donde tenían a los bebés de 0 a 6 añitos. Después de los 6 años, apenas a los 6 años, salían a los asilos de niños o asilos de niñas. En ese proceso de estar en la sala cuna, era lo que acontecía, algo que tenemos clasificado como la desaparición forzada. La desaparición forzada se da en qué situación? En que los padres y las hermanas legalizaban a esos niños como niños sin padres y los daban en adopción a europeos. De eso buscaban las características europeas: piel blanca, ojos claros, bonitos, y normalmente eran antioqueños, santanderianos, boyacenses. ¿Y los demás? Pues si eran cada grindecitos o negritos, poco le gustaban a los europeos. Los europeos querían gente de sus mismas características. Era una linda muchachita la primera que tuvimos. Y se la llevó la social. Y no sé en qué lugar le pondrían ni nada, pero ella decía, uy, que su hija que está linda que está. Mentira. Después cuando a los 3 meses la trajeron muertita.
Entonces mis hijitos iban naciendo y por ahí mismo se los llevaban también afuera. Y luego se los llevaban a la quinta de San Vicente y ahí, como eran unas monjitas muy recelosas, lo mismo las señoras empleadas, no los cuidaban bien porque eran hijos de enfermo, entonces iban muriendo uno. Y ya cuando estaba el cadáver, llamaban arriba a las oficinas que manden a retirar el cadáver porque ha muerto el niño fulano de tal. Y eso pasó conmigo y con otros hogares también. A mí se me murieron 3 que me entregaron ya los cadáveres. Hijo del doctor, está enfermo del corazón, hijita, por tu medicación que has tenido, dice, le ha afectado. Según dijo que eso le ha afectado al niño de que yo estaba embarazada. Dijo, pues, doctor, ya yo no hacía nada. Vamos a ver, ¿cómo le podemos ver que darle la vida a un niño? Nada, dice. No se puede hacer nada, hijito, ya hay que quedar, dice. Que Dios se lo lleve, dice. Nada más. Pues toda la receta que nos dieron. El momento más lindo, hubieron muchos momentos que la tristeza que nosotros teníamos por lo de nuestros hijos. Estábamos los 2 juntos, él me consolaba con palabras bonitas y yo también lo consolaba a él a sí mismo, haciéndome la dura, sacando las palabras de donde no las tenía. Esos son los recuerdos bonitos, ¿sí? Claro, ya después permitieron, porque antes no era permitido que tengamos niños. No, era un delito. Cuando yo los dejé encargados y ellos vinieron donde mí, vinieron unas criaturas que yo las desconocí totalmente cuando me las trajeron. El mayor tiene 25, no 23, tiene 23 y el otro tiene 19, 20, 23, 20, 18 y 17. Y lamentablemente los niños se habían salido quedar afuera, porque en ese entonces las señoras daban a luz y el niñito se lo llevaban. Unos donde su familia, su abuela, sus tíos, otros a las guarderías. Mediante un sueño que le soñamos a él, tanto yo como mi mujer. Creo que fue de la misma manera que lo ha soñado ella como le soñé yo. Él vino y nos tocó la cabeza, a mí me tocó la cabeza y me dijo, papi, ya no llores más, hijo, ya no llores más. Yo estoy bien, me dijo, yo estoy bien. Estoy con Diosito, dijo. Y le digo, pero ¿cómo es eso? En el sueño. Le digo, pero ¿cómo es eso, mi hijo? Dame algo, alguna seña de que tú estás bien. Y me dice, sí, me dice, vamos de nuestro. Y así en el azul del cielo estaba una ventanita. Y ahí él me llevó y me dijo, vea esta ventanita. Por esta ventanita, vea para allá. Entonces ahí era algo hermoso, algo que no se puede explicar. Era un ambiente, una luz preciosísima, una luz hermosísima. Y era como que los ángeles se dedicaban solo a cantar una música preciosa y así. Entonces ahí, esperamos que desde ahí no llores más, hijo. A veces es muy bueno darle, pero después ya no.
el mundo está detenido porque ellos no han sido reincorporados. Nosotros tenemos un eslogan que todavía aplicamos que dice: la lepra se adquiere de un contacto íntimo y prolongado con un enfermo que tiene lepra. Lo que pasa es que la lepra es una enfermedad muy interesante que tiene dos polos, como una lepra benigna y una maligna. La lepra benigna es que aunque de lepra y el paciente pueda quedar mutilado o con secuelas neurológicas, se cura sola. Y la otra lepra, que es progresiva, que tiene bacilos, se transmite. Entonces tiene una lepra que se transmite, y si vives en contacto, la manera de contacto íntimo prolongado es la familia. Vivir en la misma casa, en el mismo cuarto o en la misma cama, pero de la familia, porque la lepra conyugal es rara. Es decir, la lepra de la pareja no solo que sean parientes, porque necesitas un factor genético de predisposición para adquirir la enfermedad. Ahora dice que la enfermedad era contagiosa, entonces ellos dan tratamiento y ya se van a sus casas. Porque decían que la enfermedad era contagiosa. Yo no sabía nada, porque el doctor Gonzalito dice que todos los niños ya habían tenido la sarita. Y ahora ya, ¿qué vamos a hacer? Nacen sanitas, y ahora hay que estarla estudiando hasta ver el fin. Entonces él se fue a Brasil, estaba como 13 años con la mujer y sus hijos. Y ahí unos 2 cuando vino me dijo a mí: ¿y qué fue, doctor Gonzalito? Le digo yo: dice, si nosotros hemos tenido esta enfermedad, dice, no así ustedes nomás. Todos hemos tenido, hasta yo tengo, dice. Yo que voy a estar diciendo ahí que no tengo. Yo también tengo, dice. Todo el mundo hemos tenido. Entonces por algo las niñas ahora ya están sanitas, son. Mi hija ya hasta se casó y hasta ahorita no tiene nada. Tiene sus hijos, ya tiene sus nietos, viven en su casita y viven muy bien. ¿Qué se va a decir? Lo que pasa es que la lepra es una enfermedad crónica que puedes vivir con la enfermedad sin darte cuenta. A veces piensan que tienes otra cosa y dicen, pues así es. Es interesante que para el contagio necesita convivencia íntima prolongada. Sí. Que el desarrollo sea también muy prolongado y que te curas así. Y te curas así de la reacción. Bueno, sí, La lepra tiene que pasar 2 años. Y pero te quedas con las secuelas. Sí, y me corrigieron 2 veces en el colegio. Estaba hablando de los enfermos de lepra. No están enfermos de lepra. Tienen la secuela. Estuvieron enfermos de lepra y ahora tienen las secuelas con enfermedad. Él luchaba mucho contra el estigma, ¿no? Porque la gente dice es un leproso, pero él luchaba para que no dijéramos leprosos, sino enfermos de lepra. Enfermos de lepra y cáncer, aquí no se usó. No, en Brasil. Cáncer fue quien descubrió el bacilo en Noruega. Descubrió el bacilo de la lepra y por eso le ponen enfermedad de cáncer o bacilo de cáncer. En el siglo XIX fue eso. Sí, en más o menos 1873, 72, más o menos. Que eso es bien interesante, ¿no? Porque la lepra es mucho menos contagiosa que la gripe común, ¿no? Sí, todavía no decimos tan claro el nombre de la enfermedad por los demás. Pero yo a los enfermos de lepra sí les digo que tienen lepra, porque no es bueno que les mientas para que no se atiendan, porque si no pueden dejar de atenderse pensando que no tienen algo importante. Pero no es bueno decirle al resto de la familia ni a los conocidos, porque es muy difícil que lo acepten.
a la población se les dice, listo, ya son libres, vuelvan ustedes a sus casas, a sus sitios de origen y eso. Pero ellos, con toda la felicidad del mundo y todo el entusiasmo del mundo, salen con sus familias y resulta que se encuentran con una sociedad que les dice, devuélvanse por donde vinieron porque aquí no los queremos. No nos interesa estar relacionados con ustedes. Y son los primeros en estigmatizados, sus núcleos familiares, su sociedad y su contexto. Entonces, ¿qué les toca a ellos? Autosecuestrarse, autoaislarse, desplazarse hacia aquí, a continuar con una historia que se iban, pero vuelta regresaban, porque allá la sociedad no los dejaba estar en paz, entonces tenían que regresar al hospital. Y apoyo de acuerdo a la ministra de Salud, Carolina Cham, lo que dijo que ya los pacientes no deben permanecer allí. Basta, estamos en el siglo XXI. ¿Qué culpa tenemos que estamos en el siglo XXI, Pues las dos cosas fueron violentas, tanto abrirlos como cerrarlos. Porque cuando los abrieron era el consejo de la enfermedad, era una enfermedad contagiosa y lo mejor quitarlos de sus hogares y mantenerlos. No había tratamiento de la lepra, no había tratamiento efectivo, entonces se justificaba el ensayo, como si tienes lepra, como si tienes tuberculosis de en el hospital de al lado para que no contagies a los demás. Era lo que estaba pasando con los coronavirus, ¿no? Aíslan, pero claro, ahí nada más te aíslan 7 días o 14 y ya. Pero aquí te tenían que aislar por vida porque no había tratamiento. Entonces estaban aislados, perdían a la familia, por eso hacían familia ahí, conocían a otra gente enferma, que ya se casaban, se juntaban, lo que sea. Tenían hijos, etc. Pero cuando dijeron, pues ya el tratamiento ya se cura la lepra, pues hay que reintegrarlos a los pacientes, pero eso también fue violento porque ya la familia ya no aceptaba a una persona que se fue 30 años y cómo regresas. ¿Qué familiar le va a decir a una persona que estuvo tantos años fuera de su tierra, fuera de su casita, fuera de su sociedad, en una palabra? Yo una vez fui, hace muchos años fui a la charla y me encontré con los hermanos y todo. Pero no, ya no era el ambiente para mí allá, ¿no? Entonces, así que mi lugar de mi vida era Chagua de Dios. Y todavía estamos amenazados que quieren mandarnos a todos los de aquí a otras partes. Los más buenitos que se vayan con las familias y los que ya no podemos ni caminar, que nos han de meter a un asilo donde sea. Entonces, no, de verdad es que no me he puesto a pensar en el futuro. Yo prefiero vivir Y lo único que, como sé decir, quisiera que salgan las escrituras de esta casa para que el día que yo me vaya, mis hijos tengan donde quedarse. Tengan donde quedarse porque, como dicen, no sé, que las casas son para los pacientes, porque primero eran asociaciones, asociación de hijos y familiares enfermos de Hansen. Ahora dicen que ya no es así, que las casas son para los pacientes, que el día que se muere el paciente, las que viven en la casa se van. Que no nos quiten de aquí nuestra casita, que nos hicieran arreglar, que nos dejen aquí, pues, hasta que Dios nos tenga con vida. Claro, porque nos hicieron arreglar la casa y que Dios no permita, unos entran, otros se van. No, pues porque nos hicieron esta casita arreglar donde hemos vivido. Que nos dejen aquí, terminar aquí nuestra vida. Bueno, yo sí desearía que se mantenga el hospital por muchas personas que son como abandonadas, no tienen ningún refugio, a veces la familia mismo le rechaza, y entonces por eso yo y mi padre siempre les he dicho, no se dejen quitar del hospital, no se dejen, porque ahora están, qué sé yo, poniendo ahí
han hecho un área para los drogaditos y todo, y han hecho, o sea, poco a poco les van quitando, desplazando un poco. Yo era ahora lo que aspiro. Sinceramente, yo lo que deseo y aspiro es que nos dejaran en paz ya. A todos los pacientes que habemos en este hospital, ya que a todos nos dejen tranquilos, vivir nuestros últimos días en paz. Ella me dice que la verdadera revolución no continuar con la historia, sino detener la historia. La suspensión mesiánica del tiempo es en ese sentido la verdadera excepción, porque la regla de nuestra historia capitalista ha sido la explotación, la destrucción de la tierra, el despojo, etcétera, etcétera. La verdadera excepción es, digamos, que todos podamos disfrutar de los bienes de uso, ¿no? Eso es de alguna manera lo que está diciendo Benjamin. La verdadera excepción es, por lo tanto, la justicia, el tiempo de la redención, de la realización del disfrute humano. Esta es la excepción real, ¿no? Bueno, quiero aquí que tengamos mejor suerte en los venideros que han de venir. Que se mantenga este hospital como humanos que somos, que se mantenga para el enfermo de lepra, que estamos ya a lo mejor unos meses, a lo mejor unos años más, que vamos a estar en este hospital, porque ahora ya nos van a correr, ya no hay lugar para el enfermo de lepra, ya que mueran allá en su finca lejos, por falta de amor al enfermo. Y luego yo lo que pediría es que por lo menos esto si quiere, hasta que hay personas que viven aquí 70 y pico de años, que estén con una amabilidad, que tengan más amor, más cariño al enfermo de lepra, porque nosotros no somos como muchos dicen. Jesús, un doctor, un médico, un artista, un cantante, que ellos son futbolistas. Nosotros que hemos sufrido, creo que nosotros merecemos más que ellos. Entonces queda uno dándose cuenta cómo la vida finalmente siempre sigue y siempre se reinventa. Siempre hay unos ejercicios de poder sobre el cuerpo que se hacen, pero hay unas maneras de transgredirlo, de confrontarlo de diversas maneras. O sea, no hay una única manera de vivir y de asumir estas medidas de confinamiento. Y de eso daban cuenta las historias de Nazaret. Ahora más o menos, o sea, yo soy igual que las aves del cielo. Las aves no trabajan, no guardan en graneros, a nadie. Pero ellas viven y yo también soy igual. do 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 do
do